¿Qué harías si todos dudaran de ti, si nadie creyera en tu fe, en tus decisiones, en tu camino? Pero Dios sí, porque cuando nadie más cree, confiar en Dios no es fácil, pero puede convertirse en el mayor tesoro de tu vida. Todo empezó cuando mi vida parecía estar estable. No perfecta, pero estable. Tenía planes, seguridad, una rutina que me hacía sentir tranquilo. Y fue justo ahí, cuando menos lo esperaba, que todo empezó a moverse. Una situación inesperada apareció frente a mí y me obligó a tomar una decisión que no tenía garantías, no tenía respaldo y no tenía un camino claro. Lo curioso es que, mientras mi mente se llenaba de dudas, algo dentro de mí se mantenía firme. Era como si Dios me estuviera pidiendo que confiara, no cuando todo estaba bien, sino antes de que todo se complicara. Y eso fue lo que más miedo me dio. ¿Piensas que Dios tiene planes para ti, aunque dudes de Él? Escribe en los comentarios. Recuerdo haber pensado, ¿y si me equivoco? ¿Y si esta vez no funciona? ¿Y si confiar me cuesta más de lo que puedo soportar? Esa fue mi primera gran prueba. No el problema en sí, sino la decisión de creer cuando aún no había evidencia. Nadie me estaba presionando. Nadie me estaba obligando. Pero dentro de mí sabía que estaba frente a un punto de quiebre. O confiaba, o retrocedía por miedo. Esa noche oré como nunca antes. No con palabras bonitas, sino con el corazón abierto. Le dije a Dios que tenía miedo, que no entendía el proceso, que no sabía cómo iba a terminar todo. Pero también le dije algo más. Si tú estás en esto, aunque no lo vea, voy a confiar. Y así comenzó todo. Una fe pequeña, temblorosa, pero sincera. Ese fue el llamado a confiar. No cuando todo estaba resuelto, sino cuando todo apenas comenzaba a complicarse. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión iba a ponerme frente a algo mucho más difícil. Enfrentar las voces de quienes no creían. Y eso, sin darme cuenta, sería la siguiente gran prueba de mi fe. Después de tomar esa decisión interna de confiar en Dios, pensé que lo más difícil ya había pasado. Me equivoqué, porque el verdadero peso no llegó de inmediato con las circunstancias, sino con las personas, con las voces, con las opiniones que, sin darse cuenta, empezaron a debilitar lo que yo estaba tratando de fortalecer por dentro. Al principio fueron comentarios suaves, casi bien intencionados. ¿Estás seguro de eso? Tal vez deberías pensarlo un poco más. Yo no lo haría si fuera tú. Nada parecía agresivo, pero cada palabra caía como una gota constante sobre mi convicción. Y mientras más intentaba explicar lo que sentía, más me daba cuenta de que nadie veía lo que yo veía. O mejor dicho, nadie sentía lo que yo sentía. Porque cuando Dios pone algo en tu corazón, no siempre viene con argumentos lógicos para convencer a los demás. Con el paso de los días, las dudas externas se volvieron más claras, más directas. Algunos me miraban como si estuviera siendo ingenuo. Otros pensaban que estaba cometiendo un error. Y hubo quienes, sin decirlo abiertamente, dejaron de creer en mí. Eso fue lo que más dolió. Recuerdo una conversación en especial. Alguien a quien quiero mucho me dijo, yo sé que tú tienes fe, pero esta vez creo que estás exagerando. Dios entiende si decides no seguir adelante. Esa frase se quedó conmigo más tiempo del que quisiera admitir, porque no venía de alguien lejano, venía de alguien cercano. Y ahí entendí algo muy importante. Cuando nadie más cree, la fe se vuelve solitaria. No porque Dios se aleje, sino porque los demás no pueden caminar contigo por un terreno que no entienden. Hubo momentos en los que empecé a cuestionarme seriamente, no a Dios, sino a mí mismo. Me preguntaba si estaba confundiendo fe con terquedad, si estaba escuchando a Dios o solo a mis emociones. Y cada duda ajena encontraba eco en mis propias inseguridades. Pero en medio de todo eso, había algo que no se apagaba, una voz suave, constante, que no gritaba pero tampoco se iba. No me decía que todo sería fácil, no me prometía resultados rápidos, solo me recordaba una cosa: sigue confiando. Aprendí que no todas las personas que dudan lo hacen por maldad. Muchas lo hacen por miedo, miedo a que fracases, miedo a que su propia falta de fe quede expuesta, miedo a confiar en algo que no pueden controlar. Y aún así, cada día se volvía más difícil sostener mi decisión en medio de tantas miradas incrédulas. Porque cuando nadie más cree, empiezas a sentirte solo incluso estando rodeado de gente. Y sin darme cuenta,
Estaba entrando en la etapa más oscura de todo este proceso. Una etapa donde ya no quedaban opiniones externas, solo mi fe y yo. Fue entonces cuando todo quedó en silencio. Hubo un punto en el que las voces externas se apagaron, no porque dejaran de existir, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir escuchándolas. Fue ahí cuando me di cuenta de que la prueba no era solo confiar en Dios frente a los demás, sino confiar en Dios cuando me quedé completamente solo. Y en ese silencio comenzaron las preguntas más difíciles. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si Dios no me escuchó? ¿Y si confiar fue un error? Nunca antes había sentido la fe tan frágil. No porque dejara de creer en Dios, sino porque me sentía cansado de no entenderlo, cansado de orar sin ver cambios, cansado de sostener una esperanza que parecía invisible para todos, incluso para mí. Recuerdo una noche en particular. Estaba completamente solo, sentado en silencio, con la mente llena de dudas y el corazón agotado. No tenía palabras para orar. No tenía fuerzas para fingir que estaba bien, y fue en ese momento cuando entendí algo que nunca había comprendido antes. La fe verdadera no siempre se siente fuerte, a veces solo se mantiene en pie. Fue entonces cuando mis palabras dejaron de ser explicaciones y se convirtieron en clamor, porque nada se escapa de tu mano. Mis palabras fluían como un río en medio del silencio nocturno. Señor, si hallo gracia ante ti, no apartes tu favor de este pueblo. Aunque se burlen de mí, aunque endurezcan su corazón, dale a este pueblo un corazón nuevo. Enséñales a agradecer para que no se pierdan en su propia necesidad. Y si esta oración conecta con lo que tú estás viviendo hoy, déjame un like como señal de fe y escribe en los comentarios una palabra: confío. En ese instante, un viento suave recorrió el desierto, moviendo las ramas del árbol como si respondieran a mi clamor. Alcé la mirada y, de pronto, una luz me envolvió y escuché una voz que me dijo: cuando vuelvas a orar aquí, ese elefante caerá en un hoyo antiguo y escucharás sus lamentos. Ve a ayudarlo y cuando lo encuentres, él te hablará con voz de hombre y te dirá: si me salvas la vida, yo te recompensaré. Entonces irás al pueblo y lo traerás hasta el elefante, y entre todos lo sacarán del pozo. No hubo milagros esa noche, no hubo respuestas fáciles, pero hubo una decisión profunda y honesta. Seguir confiando, aunque no entendiera todo. Confiar sin emoción, confiar sin certezas, confiar sin compañía. Al día siguiente, el pozo se secó por completo. Los cultivos se marchitaron y los animales comenzaron a morir bajo el sol ardiente. La gente desesperada corrió a mi casa. Algunos me acusaban con enojo: esto es culpa tuya, nos has dado falsas esperanzas. Porque es fácil confiar cuando todo tiene sentido. Lo difícil es confiar cuando no hay señales, cuando Dios parece guardar silencio, y cuando incluso quienes te rodean dejan de creer. Ahí es donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una elección diaria. Aprendí que la soledad de la fe no significa abandono, significa formación, significa que Dios está trabajando en un nivel más profundo, donde ya no dependes de la aprobación de los demás, ni de resultados inmediatos. Esa etapa fue la más oscura, pero también la más sincera. Fue ahí donde dejé de pedirle a Dios que cambiara mis circunstancias y empecé a pedirle que cambiara mi corazón. Y sin darme cuenta, mientras yo pensaba que nada estaba pasando, algo muy importante ya estaba comenzando a transformarse dentro de mí. Y aunque todavía no lo sabía, ese silencio no era vacío, era el espacio donde Dios estaba obrando en lo invisible. Fue en ese silencio donde empecé a entender algo que antes no veía. Aunque por fuera nada cambiaba, por dentro algo estaba ocurriendo lentamente, no de forma espectacular, no con señales evidentes, sino de una manera profunda y casi imperceptible. Al principio me costó aceptarlo. Yo esperaba respuestas claras, soluciones rápidas, un giro evidente en mi situación, pero en lugar de eso, lo que recibí fue calma, una paz extraña, inesperada, que no dependía de que las cosas mejoraran. Simplemente estaba ahí, sosteniéndome cuando ya no tenía fuerzas para sostenerme solo. Empecé a darme cuenta de que mi fe estaba cambiando. Antes confiaba en Dios esperando resultados. Ahora confiaba en Dios, incluso sin ellos. Ya no oraba solo para que las circunstancias se transformaran, sino para aprender a descansar, para aprender a esperar sin ansiedad, para aprender a soltar el control. Había días en los que seguía sintiendo miedo. Eso no desapareció de inmediato, pero ya no me
dominaba. La incertidumbre seguía presente, pero ya no me paralizaba, y entendí que ese era el verdadero proceso invisible. Dios estaba fortaleciendo mi interior, preparándome para confiar sin depender de lo que pudiera ver. Aprendí que cuando Dios parece no responder, tomé una decisión que nadie veía. Me prometí que, pasara lo que pasara, levantaría un negocio limpio, un negocio de fe y de justicia. No quería ser el más rico, quería ser el más íntegro. Soñaba con darle a mi familia una vida mejor, y ese sueño era lo que cada mañana me hacía levantarme, tomar mis herramientas y salir a trabajar, aun cuando mis bolsillos estaban vacíos, porque aunque no tenía mucho, mi corazón estaba lleno de fe y esperanza. Y mientras yo luchaba en silencio, al otro lado del pueblo había quienes prosperaban rápido, personas con dinero, fama y propiedades, pero sin humildad ni compasión. Fue entonces cuando entendí que no todos los caminos conducen al mismo destino, aunque parezcan exitosos. Fue ahí cuando comprendí que el verdadero tesoro no era que todo se resolviera de inmediato, sino la paz que había encontrado en medio de la espera. Una paz que no venía de tener control, sino de entregarlo. Una paz que no dependía de la aprobación de nadie, solo de saber que Dios estaba conmigo. Ese proceso silencioso me enseñó a caminar con fe, no por emociones, sino por convicción, a confiar incluso cuando el camino seguía sin señales claras, y aunque aún no veía el final, ya no me sentía perdido, porque cuando Dios obra en silencio, lo que transforma primero no es la situación, es el corazón, y sin darme cuenta, mientras aprendía a confiar de una manera más profunda, estaba acercándome al momento más importante de toda esta historia, descubrir cuál era, en realidad, el verdadero tesoro. Con el paso del tiempo, entendí que algo en mí ya no era igual, no porque mi situación hubiera cambiado por completo, sino porque yo había cambiado, y ese fue el mayor milagro de todo este proceso. Sin darme cuenta, había dejado de vivir esperando la aprobación de los demás, y había aprendido a vivir descansando en Dios, la solución, el final feliz que estaba esperando. Creía que confiar en Dios significaba que todo se resolvería rápido, y de la forma que yo imaginaba. Pero Dios me mostró algo mucho más profundo. El verdadero tesoro no siempre es lo que recibes, sino en quien te conviertes mientras esperas. Ya no necesitaba que nadie creyera en mí para seguir adelante. Ya no necesitaba explicarme, defenderme ni justificar mi fe. Había aprendido a caminar con una certeza tranquila, una convicción silenciosa que no dependía de las circunstancias. Y fue ahí cuando comprendí que confiar en Dios me había dado algo que el mundo no podía darme, ni quitarme. Y si tú estás escuchando esta historia ahora mismo, tal vez porque también estás en ese punto donde nadie más entiende tu fe, quiero invitarte a que no camines solo. Suscríbete a este canal. Las circunstancias, eventualmente, comenzaron a acomodarse, no de manera mágica ni instantánea, pero sí de forma clara. Algunas puertas se abrieron, otras se cerraron definitivamente. Y aunque eso trajo cambios externos, ya no eran lo más importante, porque incluso si nada hubiera cambiado, yo ya había encontrado algo mucho más valioso: paz en medio de la incertidumbre y fortaleza en medio de la espera. Mirando atrás, entendí que cada etapa tenía un propósito. Las dudas de los demás, la soledad, el silencio, todo formó parte de un proceso necesario. Dios no estaba ignorando mi fe. La estaba refinando, me estaba enseñando a confiar cuando nadie más creía, porque esa es la fe que permanece. Hoy puedo decir con seguridad que confiar en Dios fue el mayor acto de valentía que pude tomar, no porque fuera fácil, sino porque fue real. Y si hay algo que esta historia quiere dejarte, es esto: cuando nadie más cree, cuando el mundo duda y el camino parece oscuro, confiar en Dios no solo te sostiene, te transforma. Ese es el verdadero tesoro. No la respuesta inmediata, no la aprobación de los demás, sino una fe firme, una paz profunda y la certeza de que Dios nunca falla, incluso cuando todo guarda silencio.